Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios a través de un joven de nuestra iglesia que ha dedicado su vida a predicar la palabra de Dios. Jerwin Martínez, es tu tiempo. Gracias, hermano. Buenos días, feliz sábado. Feliz sábado. ¿Cómo está la iglesia de La Paz? Y ni un paso atrás, ¿verdad que sí? Bueno, le doy gracias al Señor en esta mañana por darme la oportunidad y el privilegio de presentar su palabra ante ustedes. Para mí es un honor servirle a Dios, y que ustedes hayan venido todavía aún más le doy gracias a nuestro Dios. Antes de comenzar con el tema, me gustaría que inclinemos nuestro rostro y nos conectemos con Dios. ¿Les parece bien? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos gloria y honra, Señor, porque tú eres quien la merece, Padre. En esta hora, Señor, estamos aquí, un grupo de tus hijos que venimos a tu casa de oración para escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que es poderosa. Tu palabra que es la fuente de salvación y de vida eterna. Tu palabra, Señor, que nos conduce hacia el reino de los cielos. Queremos, Señor, que esa palabra que fue inspirada por ti a los profetas, esa misma palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Quiero pedirte, Señor, por cada visita, cada persona, Señor, que tú has traído. Esas personas, Señor, que todavía no te han aceptado como su único Salvador personal, Señor. Si esas personas están aquí, es porque tu Espíritu Santo la trajo a este lugar. Y quiero, Señor, que específicamente tú le hables a ellos. También, Señor, que le hable a los hermanos de la iglesia, los que ya han aceptado tu palabra. Pero esas personas, Señor, que todavía no han aceptado, no han dado el paso de conocerte, de entregar sus vidas a ti, Señor. En esta mañana háblele a sus corazones para que ellos puedan recibirla y puedan también pertenecer a tu pueblo. Y como dice tu palabra, que tú añadas, Señor, cada día a tu iglesia lo que han de ser salvos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Me gustaría que en esta mañana abran sus Biblias en el libro segundo de Reyes, el capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Allí encontramos la siguiente declaración, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran privilegio delante de su Señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria había salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se levantó a su señor diciendo: esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y rey de Siria le respondió: está bien, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y también llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando reciba esta carta, sabrá por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sane ¿de qué? De su lepra. Que Dios bendiga y añada bendición a los que escuchan y practican la palabra del Señor. Hermano, me gusta cómo comienza esta historia que acabamos de leer. Dice la palabra del Señor que había un hombre llamado como Naamán.
El nombre Naamán significa placentero, significa dulce y significa también agradable. Es el significado de este hombre llamado Naamán. Pero el relato de la Biblia comienza diciendo que Naamán era el que comandaba las tropas del rey de Siria. Aparte de eso, dice la palabra del Señor que era una persona de gran prestigio, que tenía un privilegio especial ante el rey. Era un hombre importante porque este hombre, como era el capitán, él es general del ejército de Siria, él había ido a varias batallas con los sirios y había vencido. Y por eso este hombre era un hombre de alta estima delante del rey de Siria. Pero dice la palabra del Señor que a pesar de que este hombre tenía un rango importante en ese tiempo, dice la palabra de Dios, pero era ¿qué? Leproso. Note que aquí se dan muchas cualidades, muchas características de quién era Naamán. Pero dice la palabra del Señor que a pesar que tenía toda esa característica buena, este hombre era ¿qué? Leproso. Yo no sé si ustedes en algún momento conocen personas que no son de la iglesia, que no son cristianos. Personas que son buenos, personas que ayudan a los demás, personas que dan limosna al necesitado, personas que cuando usted tiene algún problema son los primeros que van a su hogar para ayudarle. Son personas aparentemente buenas, pero tienen algún defecto. Porque quizás esa misma persona que usted conoce como bueno, cuando toma alcohol o cuando introduce alguna sustancia prohibida como las drogas a su cuerpo, esta persona cambia, es diferente. Y usted ve a esa persona en un estado sobrio y cuando lo ve en un estado ebrio, son personas diferentes. Ustedes se han topado con personas así, personas que ustedes lo ven en un lugar bien, pero cuando se desaparecen de ese lugar y van a otro, son personas totalmente diferentes. Asimismo también hay personas dentro de la iglesia, personas que quizás predican bien, personas que cantan bien, personas que dan un buen testimonio dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia son otra persona. Es posible que esa persona tenga varias mujeres, es posible que esta persona golpee a su esposa, es una persona de un mal carácter, y vemos personas así. Siempre hay un pero, como también lo tenía Naamán. Este hombre era condecorado, un hombre prestigioso delante del rey de Siria, pero tenía un problema que era ¿qué? Era leproso. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la lepra. ¿Qué era la lepra en el tiempo bíblico? Pero yo se lo voy a resumir. Si ustedes quieren, los pueden buscar en el capítulo 13 de Levítico. Allá encontrarán todos los detalles que se hacían. La lepra era una enfermedad en la piel de las personas. La persona comenzaba a tener algunas manchas rojas en su piel. Luego que esas manchas comenzaban, la persona en un proceso de varios días, varias semanas, las manchas rojas cambiaban y tomaban un color blanco y la piel emblanquecía. Pero después que la piel estaba blanca, comenzaba a echar una escama, comenzaba a resecarse, como decimos en un lenguaje llano. Pero no solamente eso, que cuando la lepra avanzaba y seguía avanzando, dice la palabra de Dios que las personas comenzaban a perder algunas extremidades de su cuerpo. Posiblemente se caían los dedos, se caían las manos, se caían las orejas, la nariz. Todo esto le pasaba a una persona que tenía lepra. Se iba desgastando físicamente. Pero eso no era el problema solamente, el que tenía lepra. Había un problema mucho mayor, porque esa persona que tenía lepra debía ser apartada del pueblo, llevada al desierto y echado allí a morir, sin nada de agua, sin nadie que le pudiese llevar comida, sin nada que pudiese ampararlo. Esa persona estaba lejos de la sociedad, apartada. Eso era la persona que tenía lepra, una persona desprestigiada por los demás. Pero había un tercer elemento,
El tercer elemento es que se consideraba en los tiempos antiguos que cuando una persona tenía una lepra o una persona que nacía ciego, se le consideraba como el dedo de Dios encima de esa persona. Es decir, que decían, tú hiciste esto mal, tú hiciste algún pecado delante de Dios y fruto de ese pecado, Dios te está castigando con lepra. Ahora, imagínense todo esto. Una persona sufriendo físicamente, pero también pensando en su conocimiento de que Dios lo estaba maltratando porque había hecho algo mal, y vivir con esa conciencia: yo hice algo malo delante del Señor y Dios me está castigando con lepra. Imagínense todo esto, una persona padeciendo físicamente y espiritualmente de la lepra. Pero hay algo más que me llama la atención de esto. Como la lepra se iba propagando poco a poco en las personas, asimismo nosotros hoy en día tenemos una mancha mucho peor que la lepra. ¿Saben cuál es? Llamado pecado. El pecado, según lo dice la Biblia, es separación de Dios. Cuando usted se separa de Dios, usted está manchado con una mancha peor que la lepra. Y así como la lepra tomaba un color rojo al principio, nosotros cuando acariciamos el pecado, así mismo nosotros nos apartamos de Dios. Y aparentemente el pecado entra por la vista, por lo que usted ve o por lo que oye. Así mismo es comparándolo el rojo de la piel con el pecado. Usted ve algo, lo codicia, lo toma y ya usted está violando los mandamientos de Dios. Pero cuando ese pecado que usted tiene en su vida comienza a tomar más volumen, ya en vez de tornarse rojo, comienza a tornarse blanco. ¿Y saben por qué blanco? Porque cuando usted está acariciando los pecados y usted se envuelve en los pecados, usted siente que ya está bien, que lo que está haciendo está bien, por lo tanto usted sigue en el pecado. Y ya el pecado para nosotros en nuestro tiempo, ver quizás en este mundo personas que tienen una persona de su mismo sexo, por poner un ejemplo, ya para el mundo en unos cuantos años más, ustedes van a ver que dos personas del mismo sexo teniendo relaciones no es malo. Y es pecado ante Dios. Pero también hay un tercer elemento. Aparte de que la lepra comenzaba a tornarse rojo, luego blanco, y el pecado también hace lo mismo, lo tercero es que usted comienza a morir espiritualmente. Cuando nosotros nos separamos de Dios, comenzamos a morir no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Porque el ser humano está compuesto de dos cosas: carne y espíritu. El Espíritu siempre es el que nos guía al Señor, por donde Dios nos llama y nos habla. Así, mis hermanos, era la lepra de Naamán. Pero hay algo más que quiero tocar en esta historia. El versículo 2 nos dice algo interesante. Dice aquí: de Siria habían salido bandas armadas que llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. En Siria había un grupo, por ponerle un lenguaje llano, de delincuentes, de personas que salían de Siria por los alrededores, y todos los países vecinos que estaban allí, ellos entraban y tomaban del botín que había en diferentes lugares. Y en esta ocasión le tocó a Israel. Los sirios entraron a Israel, tomaron de las cosas de los israelitas, y dice la palabra del Señor en el versículo 2 que tomaron también ¿a quién? A una muchacha cautiva, y se la llevaron ¿dónde? A Siria, al rey. Dice la Biblia que esta muchacha servía a la esposa de Naamán. Ahora yo quiero que tú pienses en esta mañana, hermano querido, el sufrimiento de los padres al perder a esta joven. Quizás era una joven ejemplar, una muchacha muy querida por sus padres, por sus amigos y familiares. Pero ahora esta muchacha ha sido raptada y llevada ¿a dónde? Al pueblo enemigo, a Siria.
Y allí estando esta muchacha en una condición de esclava, dice la palabra de Dios que a pesar de que ella estaba allí, ella seguía alabando y glorificando el nombre de Dios y dando buen testimonio. Alabado sea el Señor. Porque si ustedes notan, hermanos queridos, que cuando el versículo 2 nos dice, de Siria habían salido bandas armadas que llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Imagínense esta muchacha, aún estando cautiva, y ahora esta muchacha, sabiendo que está esclavizada, le da una solución al rey de Siria. Le dice, mira, si Naamán va donde el profeta de Dios, si va Naamán a donde está el siervo de Dios, ese siervo de Dios, ese profeta de Dios, lo va a sanar. Esa fue la solución que esta muchacha le dio a Naamán. Pero hay algo interesante, hermano querido. Si nosotros analizamos esta situación, este problema que está pasando aquí, dice la palabra de Dios que a pesar de que la muchacha le dio una solución inmediata a Naamán para que sanara de su lepra, ellos cambiaron el plan de Dios. Y hay peligro, hermanos queridos, cuando nosotros cambiamos el plan de Dios. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con cada uno de los seres humanos. Pero cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos parezca por nuestra propia voluntad y cambiamos los planes de Dios, entonces vienen los problemas a nuestra vida. Porque dice algo interesante aquí. Dice el versículo 3. Repito, dice aquí, esta dijo a su señora, si rogara a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo redactó a su señor diciendo, esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió, está bien, ve y yo enviaré una carta. ¿A quién? Al rey de Israel. Oiga, hermanos queridos, escuchen bien para que me puedan entender qué es lo que la Biblia está explicando. La Biblia dice que esta muchacha le dio una solución a Naamán. Le dice, mira, la solución para tú quitar tu lepra es que tú vayas al profeta de Dios. Naamán, en vez de ir y decirle al rey, mira, yo quiero ir donde el profeta de Dios, Naamán va a donde el rey, a donde su rey de Asiria, y el rey de Asiria entonces escribe una carta y se la envía no al profeta de Dios, sino al rey de Israel. ¿Cambió los planes, sí o no? Claro que sí, cambió los planes, porque los planes era llevar esa carta al profeta de Dios para que curara esa lepra. Y cuando nosotros, hermanos queridos, cambiamos los planes de Dios, entonces vienen problemas graves a nuestra vida. Hoy en día, muchas personas han cambiado los planes de Dios, porque en la Biblia está establecido muchos principios, muchas cosas importantes para que el ser humano le vaya bien. Y hoy nosotros como seres humanos queremos hacer y deshacer y poner la Biblia acomodada al ser humano, pero no como dice el Señor. La Biblia dice que nosotros debemos guardar ¿qué? Los 10 mandamientos. La Biblia lo dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. Guarden los mandamientos, y ahí están enumerados todos los mandamientos que debemos guardar. Pero hoy en día las personas dicen que podemos guardar 9, que podemos guardar 8, que ya no es el sábado, que podemos guardar el domingo o cualquier día de la semana. ¿Están cambiando el plan de Dios, sí o no? Claro que sí. La Biblia dice que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y el que toma alcohol, dice la Biblia, que no es sabio. Pero usted ve personas que dicen, no, eso no es así, porque yo puedo tomarme un traguito, un pequeño traguito de romo, de cerveza, de sidra, de vino, y no me va a hacer daño. Si ustedes han escuchado la historia de las personas que han sido alcohólicas, ¿cómo comienzan? Con un solo trago.
Si ustedes escuchan la historia de personas que son fumadores, personas que les gusta el tabaco, comienzan con un ¿qué? Con un cigarrillo. Y terminan ¿cómo? Siendo adictos a eso. También los que han consumido droga, comienza con un poquito y termina ¿dónde? En la calle, abandonado, tirado en el suelo, sin Dios, sin esperanza, porque comenzaron una sola vez, practicaron eso y les gustó y se quedaron encerrados en esos pecados. Hermanos queridos, cuando nosotros rompemos o cambiamos la palabra de Dios, vienen problemas a nuestra vida. Hoy en día ustedes ven quizás como en la televisión, en la radio, en la internet, se está promoviendo mucho lo que es prácticamente la ideología de género. Que la persona dice que hoy en día nosotros no podemos casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y no hay problema. Pero la Biblia nos dice desde el inicio que Dios hizo varón y hembra. Y le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Ese es el plan de Dios, el matrimonio heterosexual, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero hoy en día el mundo está tan corrompido que ya ante los ojos de muchas personas eso no es nada, rompiendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero hay algo más que quiero sacar de estas lecciones que estamos aprendiendo de estos versículos. Dice algo más, versículo 5. Y el rey de Siria le respondió, está bien, ve y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía, escucha bien ahora, ¿cómo decía la carta que había escrito el rey de Siria para el rey de Israel? Dice aquí, versículo 6, y también llevó al rey de Israel una carta que decía, cuando reciba esta carta, sabrá por ella que yo te envío a mi siervo Naamán, ¿para qué? Para que tú lo sanes. La sanidad, ¿a quién se la mandó? Al rey de Israel. No se la mandó al profeta. Le dijo, mira rey, yo tengo aquí a mi siervo Naamán. Él es el jefe. Él es el que sabe. Él es el primero en mi reinado. Y ese hombre, yo quiero que tú lo sanes, mandándole problema al rey de Israel. Pero si ustedes analizan solamente esa parte, ustedes quizás no entran a la profundidad del versículo, porque si ustedes entran conmigo y se dan cuenta que ahora no es Naamán que tiene el problema de la lepra, sino que hay una tercera persona involucrada, que es el rey de Israel, porque ahora tiene que sanar ¿a quién? Sanar a Naamán, porque si no, el ejército sirio entra e invade a Israel y mata a todo el mundo. ¿Le trajo problemas el cambiar el plan de Dios, sí o no? Claro que sí. Hermanos, los israelitas le tenían miedo, le tenían pánico al ejército sirio. ¿Saben por qué? Porque era un ejército innumerable. Dice la Biblia que eran como la arena del mar. Pero no solamente eso, sino que los caballos que ellos tenían, las carretas, eran personas que en las ruedas tenían unos tridentes de hierro, que cuando esos carros chocaban con cualquier persona, con cualquier otra cosa, lo desbarataban. Eran personas fuertes y de batalla. Y ahora el rey de Israel sabe que si no le sana a Naamán, el ejército de Siria va a invadir a ellos y le va a acabar con todos los israelitas. Pero en esta mañana yo me pregunto, hermano querido, y yo quiero que tú te preguntes también, ¿cuál es el plan de Dios para mí? ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Por qué Dios te trajo a través del Espíritu Santo en esta mañana a ti, a este lugar? ¿Qué quiere Dios para ti? En 3 de Juan nos dice algo interesante. Vamos allí, 3 de Juan, el capítulo 1, versículo 2. Dice aquí, escuchen bien que dice, ¿qué es lo que Dios quiere para ti en esta mañana? Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga ¿qué? Salud.
Dios quiere que tú seas prosperado y que tú seas, dice la palabra de Dios, prosperado en todas las cosas y que tenga ¿qué? Salud. Ese es el plan de Dios para ti. Dios no quiere nada malo para tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere lo mejor para ti. Y si tú estás aquí en esta mañana es porque Dios te ha traído para darte una bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay algo más. ¿Qué dice la palabra de Dios que Dios quiere para ti? Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Vamos allí, Deuteronomio, el capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 44. Vamos a ver qué más Dios quiere para ti y para mí en esta mañana. Deuteronomio capítulo 28, verso 44 dice: Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él, y estará en la cabeza y tú lagar. En otra versión dice que Dios te ha puesto a ti como cabeza y no cola. Dios quiere que tú seas la cabeza y no sea la parte atrás de cualquier otra cosa. ¿Saben por qué? Porque nosotros no fuimos creados por Dios para ser perdedores, para ser personas que estemos humillados, quizás en el mundo, sin Dios, sin esperanza. Dios te ha puesto para que tú seas un príncipe y un sacerdote en el pueblo de Él. Dios te ha puesto en este lugar porque Él tiene un propósito para ti. Y el propósito es, ¿saben qué? No ponerte como una cola, sino ponerte como cabeza, encima, delante. Personas que razonen, que piensen y que alaben y glorifiquen el nombre de Jehová. ¿Qué quiere Dios para mí? Versículo 30 del capítulo de Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice algo interesante. Escuchen bien ahora que dice aquí Deuteronomio capítulo 30, verso 19. ¿Qué quiere Dios para ti? A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermano, nosotros tenemos un Dios maravilloso. Oiga, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios puso aquí está la vida eterna y aquí está la muerte. Y Dios mismo te dice a ti, escoge la vida. Dios mismo te da la solución. Dios te dice, escoge la vida para que vivas tú y también tu descendencia. Hermanos, el Dios que nosotros tenemos es un Dios inconmensurable. Un Dios que maravilloso, un Dios que no merecemos, porque a pesar de que nosotros seamos malos, personas declinadas al mal, al pecado, Dios siempre nos recibe con sus brazos abiertos, sus brazos de amor, sus brazos que no importa los pecados que tú hayas cometido en el pasado. Si hoy tú te arrepientes y te vuelves a Dios, Dios te recibe con los brazos abiertos y te pone aquí en su iglesia para que tú alabes y glorifiques su nombre. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Pero vamos a seguir con la historia. Vamos a seguir con lo que nos dice Segunda de Reyes. Miren que dice algo más. Versículo 9. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 9 dice: Llegó Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne será ¿qué? Restaurada y limpia. Oigan la solución. La solución era que si Naamán llegaba a río Jordán, se zambullía, como decimos en un buen dominicano, los que son dominicanos me entienden, o introducirse dentro del río, con eso iba a sanar su lepra. Esa era la solución. Simplemente ve y báñate 7 veces en el agua de Jordán y ya con eso va a sanar. Una solución que simple. Sin embargo, si ustedes estudian un poco la geografía y los ríos de aquel entonces, encontrarán que el río Jordán era un río que prácticamente vivía sucio siempre.
Y yo no sé lo que se han bañado en algunos ríos, que cuando el río hace mucha crecida, siempre hay muchas hojas debajo. Y cuando usted se introduce el agua, esas hojas como que suben y le andan en los pies y usted se siente hasta incómodo. Por esta razón, ahora el rey Naamán, al ver que este hombre lo envía a bañarse en el río Jordán, él dice lo siguiente. Escuchen bien lo que dice ahora Naamán. Dice aquí, verso 11, Naamán se fue como enojado diciendo, yo que pensaba que de seguro saldría enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanaré de lepra. O sea, Naamán iba con un precepto preconcebido, ya él tenía todo planeado. Él dijo, no, cuando yo llegue allá y él me vea que yo soy un general, una persona de alto rango, desde que él me vea, él va a salir a recibirme, va a elevar su mano, me tocará mi cuerpo y yo sanaré. Era una solución que él pensaba que para él era simple. Y ese es el problema de nosotros, hermano querido, que muchas veces nosotros queremos buscar nuestra propia solución a nuestra vida. Cuando nosotros tenemos un problema de salud, en vez de recurrir a Jehová, ¿a dónde vamos? A los médicos. En vez de usted orarle al Señor antes de usted salir a un médico a chequearse cualquier dolencia que tenga, consulte con Jehová. ¿Quién es el médico de médicos? Jehová de los ejércitos. Amén. Si usted tiene un problema de salud, en vez de usted irse a un médico, ore. Yo no estoy diciendo que no vaya, pero por lo menos ore para que Dios pueda restaurar su vida. ¿Cuántos testimonios usted han escuchado de personas que han estado con enfermedades terminales, que van a morir, que están en la cama postrados y Dios lo ha levantado? Que cuando el médico le dice, mira, ya no hay solución para ti. Ya te quedan 5, 10, una semana, 20 días para tú estar vivo. Ya vas a morir. Y cuando van y oran al Señor, dice la Biblia que Dios, dice, hay muchas historias que Dios los restaura. Y cuando el médico lo chequea, la persona que tienen, no tienen nada. Ustedes han escuchado cientos de sermones de personas dando testimonio de que Dios lo ha sanado. ¿Sí o no? Dios puede sanar tu vida. Dios te puede sanar de cualquier problema que esté pasando en este momento. Y Naamán, este hombre había visitado los mejores médicos que había en Siria. Como el rey lo tenía en alta estima, este hombre ya conocía a todos los médicos. Ninguna solución había para él, porque ya él había agotado toda su existencia buscando a alguien que lo limpiara. Pero ahora este hombre va donde Eliseo, que era el profeta de Dios en ese entonces, y Eliseo le da una solución, le dice, báñate 7 veces en el Jordán y tú sanarás. Pero este hombre, cuando escucha la solución simple, se enojó, porque Naamán no solamente tenía un problema, que era la lepra, tenía un segundo problema mucho peor. ¿Saben cuál era? El orgullo. Era un hombre orgulloso. Porque si usted lee los siguientes versículos, si usted sigue leyendo los siguientes versículos, escuchen bien qué dice. Dice aquí, enojado se fue de allí, pero sus criados se levantaron. Vamos a leer el versículo 11 para tener el contexto. Naamán se fue enojado diciendo, yo que pensaba de seguro que saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano, tocará mi parte enferma y sanaré. Habana y Farfar, escuchen bien, Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ello, ¿no quedaré limpio? Escuchen bien, él está diciendo ahora, Naamán, pero en Damasco, en Siria, hay muchos ríos mejores que de Israel. ¿Por qué él no me manda a un río limpio? ¿Por qué él no me manda a una piscina? ¿Por qué no me manda a un lugar maravilloso como eran estos dos ríos? Habana y Farfar eran ríos que quedaban allá en Damasco, y según lo que estuve investigando, eran ríos que tenían muchos árboles. Era un río que parecía el Edén, porque tenía flores bonitas a sus alrededores, y era una agua cristalina, una agua limpia. Sin embargo, dice la Biblia que él quería que fuera introducido en esos ríos y no en el que el profeta le envió.
Dice algo más, versículo 13. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te manda a hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y será limpio? O sea, los mismos siervos de Naamán le dijeron: pero mira, él no te está poniendo algo difícil, simplemente que te bañes en el río, no es algo del otro mundo. No le está diciendo, ve al cielo o cómprate un yate y vete Era algo simple. Sin embargo, dice la Biblia que Naamán ahora sí aceptó. Y el verso 14 dice aquí: descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de ¿qué? De un niño, y quedó limpio. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, yo sé que ya nosotros, por el tiempo que tenemos viviendo, ustedes saben que mientras van pasando los años, nuestra piel va poniéndose diferente a cuando uno es niño, ¿sí o no? Va arrugándose, esa es la palabra. Y ya una persona que entra en edad sabe que su piel es una piel diferente a como era cuando era pequeño. Y dice la Biblia que cuando Naamán se zambulló 7 veces, dice que su piel quedó como la de un niño, como la de un bebé. Quedó como nuevecito. ¿Es bueno Dios? ¿Es bueno Dios? ¿Usted cree que vale la pena servirle al Señor? Hermanos queridos, nosotros encontramos historia maravillosa en la Biblia. Y esta historia es una historia maravillosa porque Dios restauró a Naamán, aún siendo de un pueblo diferente, porque Naamán no era israelita. Era de un pueblo diferente, un pueblo enemigo de Dios. Y Dios, a pesar de que era un pueblo enemigo, Dios lo limpió. Dios también puede limpiar tus pecados en esta mañana. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay algo más que quiero terminar con esto, hermano querido. Dice el versículo 15. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios y se presentó ante él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. ¿Aceptó al Señor, sí o no? ¿Usted quiere aceptar al Señor como su Salvador personal en esta mañana? Amén. ¿Quieren ustedes ser como Naamán, que a pesar de que fue una persona que tenía un orgullo superior a él, se humilló ante Dios, aceptó el llamado de Dios, y este hombre fue restaurado para gloria y honra de nuestro Dios? Me gustaría terminar con un llamado, hermano querido, a las personas que todavía no son cristianas, pero que están en el camino. Las personas que han escuchado que Dios vez tras vez le está llamando, y que Dios muchas veces le ha llamado para que usted entregue su vida al Señor. Me gustaría que esas personas que están aquí presentes se pongan en pies y yo orar por ustedes para que el Señor siga moviendo su Espíritu Santo en su vida y en sus corazones, y que ustedes también inscriban su nombre en el libro de la vida. Me gustaría ver si alguien valiente, como lo dice la palabra de Dios, se pone en pies para yo orar por usted. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios me le bendiga, hermosa dama. Dios te bendiga. Ya que ustedes se pusieron de pies, ¿le gustaría pasar aquí delante para orar por ustedes? ¿Qué le parece? ¿Le gustaría? Los hermanos de la iglesia pueden ponerse también en pies, y si quieren quedarse ahí en los alrededores, vamos a orar por estas personas que han decidido orar, que llore por el Señor, para que Dios mantenga su Espíritu Santo y que en un futuro no muy lejano den el paso de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre bueno y santo,
En esta hora, Señor, estamos agradecidos por tu Espíritu Santo en este lugar. Señor, tengo personas aquí en tu presencia, Señor, frente a mí. Personas, Señor, que se pusieron en pies porque han escuchado que tú limpiaste a Naamán y que ellos también pueden ser limpios y lavados sus pecados, Señor. Esas personas que están aquí, Señor, yo quiero pedirte que mantenga tu Espíritu Santo en sus vidas, en sus hogares, en su familia, Señor, y que sean restaurados y personas inscritas en el libro de la vida, Señor. Personas que en un futuro no muy lejano, Señor, ellos puedan anotar su nombre, bautizarse, pertenecer a tu iglesia, Señor, y que puedan alcanzar a otros para tu gloria y tu honra. Señor, si alguno de ellos está pasando algún problema de salud física, Señor, pasa tu mano sanadora por ellas. Quítale cualquier dolencia, perdona sus pecados. Pero si alguna persona, Señor, también de esos que están aquí presentes, está muriendo espiritualmente, restáuralo, Señor. Dale ánimo, dale fortaleza. Quita cualquier acechanza del enemigo que quiera hacerle daño a su vida. Y sobre todo, Señor, anota su nombre en el libro de la vida, porque tú vienes pronto, Señor. Los eventos que están pasando en este mundo, Padre, son ya los tiempos finales y cada uno tenemos que tener un compromiso contigo, Padre, para si nos queremos encontrar contigo en el reino de los cielos. Quiero pedirte, Señor, por la iglesia que está aquí también presente, los hermanos que son de la iglesia. Si alguno está fallándote, Señor, si alguno está teniendo algún problema y quiere también, Señor, que tú lo restaures en esta hora, pasa tu mano sanadora, Señor, por cada uno de nosotros y ayúdanos a obedecerte, a serte fiel, Señor, y sobre todo amarte en espíritu y en verdad. Amén. Te damos gracias, Señor, no porque el mérito en mí, Señor, sino por los méritos sagrados de quien murió por nosotros, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanas queridas, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde y que Dios le dé fortaleza a ustedes y a su familia. Bendiciones.